Buenas, espero que se encuentren muy bien. Llegamos al capítulo número 3 de este libro, que se llama La conquista de América, el problema del otro, de Todorov. El capítulo número 3 se titula Amar y se divide a su vez en 3 acápites. Dos aclaraciones que venimos haciendo siempre, hasta ahora, al menos en los dos capítulos anteriores, que es: la primera, vamos a utilizar la misma terminología. Por ejemplo, la palabra indio, uno me puede llegar a decir, no es muy pertinente académicamente, pero es la palabra utilizada al menos en esta traducción y es la palabra que vamos a emplear. Por otro lado, el capítulo se divide en 3 acápites. Lo digo y voy a poner el minuto en donde yo vaya a hablar de esos acápites, por una cuestión de que quizás estén interesados en el segundo o en el tercero y último y no quieren escuchar el primero, no quieren fumar al muchacho hablando durante 40 minutos. La primera parte de este capítulo, el primer acápite, se llama Comprender, Tomar y Destruir. La segunda parte se llama Igualdad o Desigualdad. Y la tercera es Esclavismo, Colonialismo y Comunicación. Cuando nosotros llegamos a esta altura, voy a dejar por acá arriba un enlace para los otros dos capítulos del libro, el capítulo número 1 y el capítulo número 2. Estoy por hacer el cuarto también, además de este, que es el tercero. Se entiende un poquito más cuando uno lee el tercero y el cuarto, algo que él no explica al principio, que es por qué se llaman así. Cosa que me parece central a mi entender por qué le pone ese nombre a los capítulos. El primero es descubrir. El segundo, conquistar. Ya hay videos de esos capítulos. Este es amar. Y el cuarto y último, hay también un epílogo. El cuarto es conocer. ¿Por qué se llaman así? Tiene que ver con actitudes de los españoles, con formas de intentar comprender o no comprender a ese otro, ese problema del otro, que es la forma de subtitular el libro. Ese otro, ese uno, esa unidad de estudio es el español y el otro son los aztecas. Entonces, ¿cómo los españoles, sobre todo en términos de registro escrito, ¿no? Más que por colocarse por fuera y considerar que uno es parte de ser un europeo, pero lo está pensando en esos términos, cómo entender, cómo leer a ese otro. Y en este capítulo, que es amar, hacia el final vamos a hacer una aclaración, y sobre todo al final del cuarto capítulo, que es el siguiente, si está bien hecha la traducción, si debería ser amar o si quizás sería otro tipo de actitud. Ya que la palabra amar, al menos para los hispanoparlantes, comprende muchas más cuestiones, muchas más cosas, que quizá no cuadre mucho la terminología amar. Y hago hincapié en estas actitudes para meterme de lleno. Primero, se tienen que suscribir al canal, le dan un me gusta y seguimos adelante. Me parece muy pertinente entenderlo en términos de actitudes, porque el primer acápite incluso se llama Comprender, Tomar y Destruir, que me parece que ya lo resume todo ese título. Cuando el autor, todo lo que dice es una comprensión que mata. Uno podría decir, bueno, los españoles, en una visión muy simplista, comprenden, saben a quién tienen enfrente. Por ejemplo, Todorov dice, es innegable que el español comprende más al azteca de lo que los aztecas comprenden al español. O lo pone en términos de personas, es innegable que Moctezuma entiende mucho menos a los españoles que Cortés entiende a los aztecas. Pero esa comprensión viene atada a un deseo, a una necesidad de asesinar al otro, aniquilarlo. Todorov dice, pero esta comprensión, este ver en el otro, esa riqueza, ¿no nos llevaría a una simpatía por ese otro más que un aniquilamiento? Y sobre todo, esto es un dato muy importante, Todorov dice, no veían como simples inferiores, porque uno podría decir, bueno, si lo vieron como inferiores, como merecedores de lo peor, los asesinan, los despojan de su reino y se empaqueta eso y se los regala a España. Pero precisamente sucede lo contrario, no son civilizaciones, obviamente sucede eso, pero en términos de comprensión o intentar entender cómo funciona el otro, por lo general en los relatos españoles lo que hay es, se los halaga, no pocas veces, muchas veces, en términos de naturaleza, en términos de cómo funciona ese reino, cómo funciona su organización política. Vamos a ver en el capítulo número 4, incluso hasta religiosa. No pueden los españoles decir que el dios de los aztecas es superior, porque el dios superior es el dios español. Pero en términos de espiritualidad y de cómo sienten lo religioso, es innegable que es más fuerte en los aztecas. Llegan a reconocer eso, pero así los aniquilan y de esa forma también los asesinan. ¿Cómo se explicaría eso? Y Todorov dice, una explicación podría ser de que en realidad todas esas explicaciones o esos adjetivos superlativos, es decir, los aztecas son los mejores políticamente, la civilización es una civilización muy grande, impresionante, lo hacen para pintar y para maquillar con buenos ojos a los españoles, a los peninsulares, en este caso a los reyes. Entonces lo que está haciendo Cortés es halagar a los aztecas porque quiere empaquetar y porque quiere vender. No le va a decir al rey, me acabo de encontrar con un desastre y no tiene sentido venir a conquistar esta zona. Lo tiene que vender y lo tiene que vender bien. Entonces el discurso es
Es probable que lo sienta Cortés, pero además lo va a tener que exagerar para ser convincente a los ojos del rey de que el imperio azteca merece ser conquistado. Y algo sumamente central en Hernán Cortés, y en el análisis que hace Todorov de Hernán Cortés, es admiración de este conquistador moderno, el primer conquistador moderno, se da únicamente en términos de objetos. La admiración se reduce a lo que él ve, a la naturaleza, a las construcciones y nada más. En el plano del humano es una admiración que roza lo patético, la admiración por el fenómeno. Incluso cuando lleva a España y tiene que elegir, lleva a personas inválidas, acróbatas, a cuestiones más circenses. Entonces lo que está preocupado Cortés es en lo humano, mostrarlo a lo que es ante sus ojos raro. E inclusive, en casos de cuestionar, tenemos escritos de Hernán Cortés donde cuestiona la esclavitud, no lo hace en términos humanos, es decir, la esclavitud está mal porque no estamos preguntando, no estamos viendo la voluntad de ese esclavo, del indígena o del esclavo africano, sino no es conveniente en términos, no es redituable en términos económicos. Entonces cuando él critica la esclavitud, no lo hace por una cuestión humanitaria, sino no es conveniente tener esclavos, sino que quizá más conveniente sería otro modo de acumulación, otro modo de producción. Entonces es un Cortés que está interesado más en los objetos, en términos de describirlos, en términos de entenderlo, que en las personas que tiene enfrente, sobre todo en los aztecas que tiene enfrente. Y en ese sentido hay una frase de Todorov que también parece que resume todo, que es digámoslo fácil, dice. Digámoslo fácil, los españoles no hablan a los indios, sino hablan de los indios. Y vamos a ver que incluso en el capítulo 3 y en todo el capítulo 4, esta comprensión que hay sobre, incluso las obras y académicas incluso que hay sobre los indígenas, lo hacen en estos términos, en hablar de ellos y no hablarle a ellos. Y eso va a ser algo que se repita, no me quiero ir de tema, pero uno puede ver también incluso el prólogo que hace Sartre a Fanon en Los Condenados de la Tierra. Va a ver que en el proceso en Argelia, estamos hablando ya del siglo XX, no tiene nada que ver, pero me parece que esta idea antropológica o de la etnología o ver cómo se percibe al otro, siguen esos mismos términos. Sartre dice, Fanon no nos habla a los europeos, no nos interpela a nosotros, sino simplemente les habla a los argelinos. Si a los europeos les sirve bien, pero no está hablando. Y esto es central también en términos de a quién les está hablando. Todos los escritos que va a haber sobre los aztecas o las consideraciones que se hacen sobre los aztecas en el 1500, en el 1600, van a ir orientadas a hablar de los indígenas, pero no a hablarles. No interesan tanto los indígenas como personas, ya que fueron anulados completamente del escenario político. Y en este capítulo hay una idea central que él ya había lanzado en el primero, que es matizar un poco, pero no completamente, esta idea de las famosas causas tradicionales de la conquista de América o por qué se produce un rápido exterminio de los habitantes americanos. Por un lado está esta idea de divisiones internas, de explotar esas divisiones internas, por otro lado las enfermedades, por otro lado la creencia que eran dioses, y lo que hace el autor es, hay algo más que no nos termina de, que no se suele explicar y que tiene que ver con esta persistencia, con esta forma de entender los signos, estas formas de comunicación, que lo que hacen es no anular las 3 anteriores causas o las 4 causas anteriores, sino darles un marco común y permitir una explicación. ¿Y por qué vuelvo hacia ello? Porque él dice, en página 163, si alguna vez se ha aplicado con precisión a un caso la palabra genocidio, es a este. Claramente, si nosotros tenemos que hablar de genocidio, si a veces está la discusión, si es un genocidio, si no es un genocidio, la conquista de América, claramente hay un consenso historiográfico, aunque hay sectores historiográficos más hispánicos que quizás no estén de acuerdo, es evidente que fue un genocidio. A la llegada de los españoles había 80 millones de almas, no había censos, pero se estima más o menos 80 millones de habitantes. Un siglo después solamente había 10 millones de habitantes. Perecieron, murieron, algo les pasó a 70 millones de seres humanos. Entonces hay que explicar lo que pasó. Hay causas directas, hay causas menos directas, y muchas de ellas, sobre todo las causas indirectas, es decir, la causa directa es el homicidio, el español asesinando a los indígenas. Pero hay causas indirectas, y sobre ello profundiza el autor, y esas causas indirectas van a estar unidas por esta comprensión del otro, que en este caso se usa como arma. La comprensión del otro puede dar como resultado o amarlo, o entenderlo, comprenderlo, aceptarlo, no tolerarlo, que es una palabra que no sirve en términos académicos, convivir con ese otro. Y lo que sucede cuando uno lo comprende en los términos de 1500 es comprenderlo para destruirlo, para aniquilarlo. ¿Cómo se produce eso? Por medio de comprender determinados signos, por medio de articulación del lenguaje, que lo que terminan haciendo también es otro genocidio. Hay un genocidio directo por medio del asesinato y otro genocidio por medio de esta anulación del otro como un otro cultural. Por ejemplo, el autor consigna ¿qué formas adopta la disminución de la población? Él menciona 3 formas de disminución de la población. Mencioné la primera, ya que es el homicidio directo.
la responsabilidad, es decir, la inmediata conquista, los españoles asesinando a los aztecas. O sea, una segunda forma es la consecuencia de los malos tratos. Es un número mucho más elevado que el anterior. Responsabilidad apenas menos directa. Y el tercero es por enfermedades, que es una responsabilidad difusa e indirecta. Es decir, los españoles no inventan la viruela, pero le sacan jugo, le sacan provecho. Entonces, hay una responsabilidad, pero es un poco más difusa que la primera, ¿no? Que el homicidio directo. Por ejemplo, está claro que en malos tratos, no solo en las condiciones precarias y prácticamente de asesinato en las que se trabajaba en las minas, la esperanza de vida de los mineros indígenas no pasa a los 25 años, sino simplemente también por las condiciones económicas, materiales, la mala alimentación. Era raro encontrar indígenas que nacían después de 1500 que sobrepasen los 2 o 3 años de vida. Incluso las mismas madres, al enterarse que estaban embarazadas, se alimentaban con determinadas hierbas para abortar a sus criaturas. En el caso que habían nacido, los ahogaban para no hacer criaturas que a sus ojos se convirtiesen en esclavos. Entonces estamos hablando de un contexto que, producto de los malos tratos, producto de una mala alimentación, producto de la conquista, no hay un asesinato directo, pero sí claramente una responsabilidad indirecta, aunque el autor dice no tan indirecta, porque es evidente que si sometes a la población a tal condición, no tiene mucha esperanza de vida tampoco. Y en el caso de las enfermedades también lo mencionamos, pero volvemos hacia eso. Es evidente que los españoles no tenían laboratorios químicos bacteriológicos, pero no hacían mucho para frenar una plaga, que a sus ojos era una plaga bíblica. A los españoles mucho no los afectaba, a los indígenas los afectaba, pero además los afectaba más por producto de esta mala alimentación, producto de la conquista. Entonces es evidente que caían literalmente como moscas. Y los españoles, repito, sacaban provecho ante esta situación que era vivida como una plaga, producto de ese Dios que está del lado de los españoles y claramente no está del lado de los indígenas a los ojos de esta sociedad mexicana, española del 1500. Y hay 3 hechos que nos hablan de esta crueldad que los voy a citar. Estoy mirando acá al costado porque tengo la computadora con anotaciones. El primer ejemplo que se encuentra en este capítulo número 3 es que cuando, con perros hambrientos, los españoles suelen hacer expediciones con perros hambrientos, se encontraban mujeres indígenas con niños en brazos. ¿Cuál va a ser el alimento de esos perros hambrientos de los españoles? Es arrancar la criatura, el indígena, a su madre, y se lo daban de alimento a esos perros hambrientos. O sea, lo que nos habla de una crueldad impresionante. En segundo lugar, por ejemplo, los mineros, esta también es una situación aberrante, los primeros estaban en condiciones de esclavitud, se obligaba a ir a determinada población indígena a trabajar a la mina. El dueño de esa mina, claramente un español, se quedaba en la casa de las mujeres que quedaban sin su marido, que estaban trabajando en la mina, y se acostaba con ellas. Por lo general lo que sucedía es que a la noche venía agotado el indígena y sucedía otro tanto a los ojos del indígena. Se lo encadenaba abajo de la cama y arriba estaba su mujer con el español dueño de la mina. También lo que hace gala de una crueldad similar a la del perro alimentándose con bebés indígenas. Y otro hecho también muy famoso es el que relata, esto lo relata Bartolomé. Es importante también, en el capítulo 4 volvemos a la forma de relatar lo que tiene Bartolomé de las Casas. La matanza en Caonao, en Cuba, comandados por de Narváez, quien había estado enemistado con Hernán Cortés. Estaban aburridos y deciden ver qué tan afiladas estaban sus espadas. Ven que hay unas rocas que se prestan para afilar sus espadas, las afilan y dicen, a ver qué tan afiladas estaban. Se dirigen a la comunidad más cercana y hacen una masacre. Una masacre, pero como se la quieran imaginar. No dejan ni persona viva, ni animal, arrancan flora, arrancan fauna, hacen destrozos simplemente para verificar qué tan afiladas habían quedado sus espadas. Entonces, estamos hablando de esta crueldad, y lo que dice el autor se pregunta, dice, queda flotando. Igual esta idea de por qué tanta crueldad. Y en esto de por qué tanta crueldad vamos a citar también página 176. Por lo general se suele explicar que hay una razón económica, adherimos y adhiere también el autor. Claramente hay un afán de riqueza, un afán de lucro muy rápido, y lo que va a decir todo lo ves, la explicación económica, página 176. De esta edición, repito, no es la que marqué recién, es esta otra, por una comodidad en la visualización de las páginas, digo, por si no lo encuentran. Página 176, la explicación económica resulta a todas luces insuficiente. Todo ocurre como si los españoles encontraran un placer intrínseco en la crueldad, en el hecho de ejercer su poder sobre el otro, en la demostración de su capacidad de dar muerte. Entonces hay algo que excede a esto económico. Evidentemente tienen un placer, se podría decir innato, intrínseco,
en esta capacidad, en esta potencialidad, en este poder ver y descubrir que pueden dar tranquilamente muerte a un otro. Y no estamos ahí, acá también hace la comparación, porque dice los aztecas no estaban libres de asesinatos, de homicidios, sobre todo en pueblos vecinos. Ya vimos que los tlaxcaltecas eran víctimas de los aztecas. Pero lo que hace el autor es dividir y diferenciar, por un lado la matanza y por otro lado los sacrificios. Los aztecas lo que hacen es siempre en términos de sacrificio. Cuando le hacen guerra a las comunidades vecinas, a los tlaxcaltecas, es para conseguir, no están preocupados por asesinar personas, sino simplemente por tomar los prisioneros y ofrecerlos como sacrificio. Está pensado en términos legales, en términos de que la sociedad funcione de esa forma. Y en el caso de los españoles funciona más como una matanza. Esto no sucede en España, o no sucede a los ojos del rey, sino que van muy lejos, van del otro lado del océano, donde eso es posible, donde nadie sabe nada, donde no se enteran. Porque incluso hay muchos tribunales y hay juicios que se les hacen a estos españoles que cometen estos excesos. Está aceptado hasta por ahí nomás. Es evidente que sucede, pero empiezan a haber condenas al respecto. Entonces, diferencia claramente en términos de sacrificio, que es para que la sociedad funcione, condenable también, pero en términos de intentar comprenderlo, intentar entenderlo, intentar encuadrarlo en por qué la sociedad azteca cometía ese tipo de homicidios rituales. Y en el caso de los españoles parece prácticamente más que por el afán de las riquezas, por aburrimiento, por una simple matanza que esté lejos de esa sociedad atada a las leyes que se vivía en España. El otro acápite, el segundo acápite de este tercer capítulo, es igualdad o desigualdad. Muy interesante, el autor se para ya en un principio diciendo claramente tenemos una relación se ve a simple vista, que es de desigualdad, pero una desigualdad que coloca al otro también claramente, al otro, al indígena en este caso, en un plano de inferioridad. Incluso los documentos que buscan pararse en un plano de igualdad, pienso en el requerimiento, uno puede decir, va a decir el requerimiento, plano de igualdad, requerimiento 1514, atribuido, fue obra de un jurista, Palacios Rubio. Ese documento, el requerimiento, era leído, se le notificaba a los indígenas que a partir de ese momento eran súbditos del rey español. ¿Por qué? Porque había toda una jurisprudencia y porque había, en términos legales, Dios había encomendado todo el mundo, prácticamente América también, a San Pedro. San Pedro se lo había encomendado a los papas y los papas se lo habían encomendado a los reyes de España y de Portugal. Entonces no quedaba otra que a sus habitantes que convertirse en súbditos. De no querer, por lo general es de no comprender, ¿no? Porque imaginémonos que lo leían por lo general en latín, el azteca habla náhuatl, no entendía absolutamente nada. Entonces de no responder al requerimiento, podían entonces convertirlos en esclavos. Entonces vemos que el español está preocupado por una preocupación media rara, ¿no? Porque está preocupado por leer un requerimiento que saben que no se va a entender, pero bueno, yo lo leí, es el otro el que no se quiere someter hacia mí. Pero lo que habla también de un plano de desigualdad, porque es el que impone las reglas del juego ahí, es el español. Las reglas del juego son estas, el partido se va a jugar 90 minutos, lo querés jugar bien, y si no, también. Entonces esto es el requerimiento, te lo leo en mi idioma, o un idioma afín a Europa. Si lo entendiste, lo entendiste. Obviamente no lo entendiste, no me importa porque el mundo es de Dios y Dios se lo regaló a los reyes de España. El requerimiento es eso. Es eso, entonces claramente es colocar en un plano de desigualdad y en un plano de inferioridad a ese otro. Y hay algo muy central que rescata Todorov, que es el pensamiento de Francisco de Vitoria, también un jurista, que empieza a mostrarse un poco más simpático, iba a decir piola, para los en términos argentinos, y tiene que ver con esta idea de entender un poquito más, o de condenar, o de querer una convivencia un poco más pacífica. Y digo hasta ahí nomás, porque va a ser partidario de la guerra justa, es decir, si los aztecas no quieren conversar con los españoles, si los aztecas, los líderes aztecas, no dejan a su población aceptar los valores, pues ya sabemos lo que eso implica, ¿no? Aceptar los valores españoles, tranquilamente entonces se le puede hacer una guerra justa. Una guerra muy similar incluso en términos de lo que pasaba con Medio Oriente. Si los habitantes de Medio Oriente no comprenden que la verdadera fe es la fe católica cristiana, se les puede hacer una guerra justa. Entonces Vitoria igual lo sigue pensando en esos términos, y que hay que ver incluso también que es injusto y que es justo para los españoles. Por ejemplo, él habla constantemente de la tiranía, de que hay que posibilitar y hay que ayudar a los aztecas mismos, si se quieren librar de sus tiranos, a asesinarlos también a los tiranos aztecas, pero hay que ver por qué no lo piensan en el caso de España, ¿no? Tranquilamente un azteca podría decir, bueno, vamos a asesinar al rey de España por ser un tirano, cosa que Vitoria no hubiese aceptado. Entonces sigue estando en esa lógica de soy el europeo,
soy el español, soy el que sabe, soy el que tiene la posta, y te vengo a enseñar a vos si esto es justo y esto es injusto. Te adecuás bien y si no, también. Y esta controversia en el plano de la igualdad y de la desigualdad es muy interesante, sobre todo se condensa, nos parece a nosotros en el año, y al autor, en el año 1550, en esta controversia o en este debate de Valladolid, 1550, que enfrenta a Sepúlveda por un lado y a las Casas por otro lado, ¿no? Digamos, cuando uno busca la vida, la biografía de las Casas, aparece esta controversia de 1550. ¿Quién ganó ese debate? No se puede pensarlo tanto en términos de ganar o perder. No hubo un veredicto al respecto, pero pareciera ser que lo ganó de las Casas porque se le prohíbe o no se autoriza en realidad a Sepúlveda a hacer públicas sus ediciones, sus pensamientos. Para tener una idea de lo que fue ese debate, más o menos la articulación, todo el monólogo de las Casas dura 5 días. Y pensaron que iba a decir 5 minutos o 5 horas, no. Estuvo 5 días exponiendo su pensamiento, entonces estamos hablando de un debate a ese nivel, entre los partidarios de la desigualdad y por otro lado los partidarios de la igualdad. Una igualdad que hay que aclarar, porque uno podría decir, qué lindo título el de igualdad, estamos hablando quizá de asimilar, es decir, ver al otro como un igual, pero se tiene que adecuar a mis valores, es decir, a los valores occidentales y cristianos. No es que es un igual a mí en términos de derechos y acepto que le rece al Dios que le quiera rezar, sino es un igual, va a tener los mismos derechos siempre y cuando se vaya a adecuar a mis parámetros de civilización. Y Sepúlveda es otro que retoma estos argumentos de guerra justa, él los condensa en 4 argumentaciones. La primera es, e incluso esto aparece en en esta controversia de Valladolid de 1550 contra de las Casas. Él argumenta, primero, es legítimo dominar por la fuerza a los hombres cuya condición natural sea la de obedecer a otros. Si rechazan la obediencia, chau, guerra justa. 2. Es legítimo desterrar el abominable crimen de comer carne humana y poner fin el culto a los demonios. Entonces hay que barrer con los aztecas porque comen carne humana, porque en realidad eso se empieza a poner en debate, pero bueno, es lo que creía Sepúlveda. 3. Hay que salvar a los inocentes que esos salvajes inmolan todos los años. Es decir, hay que salvar a los tlaxcaltecas de los crímenes que cometen los aztecas. 4. La guerra se justifica porque hay que propagar la fe cristiana. Entonces, es lo que venimos diciendo. Los españoles tienen legitimado la conquista, tienen legitimado ese proceso porque son cristianos y van a impartir la fe verdadera, el único Dios, a estos salvajes. Y hay algo central, yo no me meto tanto en lo histórico o en las citas por ejemplo, a los sacrificios, porque lo pueden leer acá y listo, sino simplemente a determinadas formas de argumentar de Todorov. En un momento él dice: no se pueden juzgar de las mismas maneras las proposiciones descriptivas y el postulado prescriptivo. Lo deja ahí y sigue hablando. Y uno podría decir, ¿qué es esto de...? Porque pasa muy desapercibido, pero es central en todo el texto. No se puede juzgar de la misma manera las proposiciones descriptivas y el postulado prescriptivo. Lo que está diciendo con proposiciones descriptivas, él está describiendo una situación que es real. Por un lado tenemos eso es real, eso existe, que es que los aztecas hacen sacrificios, eso es real, que no tienen el mismo Dios que los cristianos, eso es real, o sea, son proposiciones descriptivas reales, eso es cierto, Sepúlveda está en lo cierto, pero hay que separar todo su postulado prescriptivo, es decir, lo que él recomienda y lo que él receta que se haga para curar esos males, que eso sí ya es nefasto y es del plano del genocidio, que es, como los aztecas hacen esto, que ya dijimos que es cierto, los aztecas realizan sacrificios, entonces merecen esto, que es el asesinato y la guerra justa. Hay que separar esos dos planos, porque todos los autores que damos en el capítulo 3 y en el capítulo 4 están entrampados en esa lógica de la dinámica entre la proposición descriptiva cierta, describe algo que es cierto, y el postulado prescriptivo, que es genocida, es nefasto y bueno, produce la conquista, ¿no? Una conquista que uno podría decir, sí, pero los aztecas eran esto y los aztecas eran lo otro, los aztecas entonces eran merecedores de un aniquilamiento y un exterminio. Por eso esta idea me parece central, porque nos permite dar luz sobre este capítulo, sobre este libro y sobre todo el proceso. Y este discurso de la igualdad o la desigualdad puede ser pensado más en términos ontológicos y filosóficos, porque incluso lo plantean así. En el caso de Sepúlveda era un lector de Aristóteles, y el caso de las Casas dice: vamos a mandar a dormir a Aristóteles y retomemos la enseñanza de Cristo. Aristóteles lo plantea, y Sepúlveda lo plantean más en términos de una desigualdad innata, una desigualdad de nacimiento. El esclavo merece ser esclavo porque no puede hacer uso de la razón, entonces al no hacer uso de la razón es conveniente y necesario, no puede ser de otra forma que sea esclavo.
y no va a poder adoptar nunca la verdadera fe, que es la fe católica, la fe cristiana. En cambio, de las casas apela más a la igualdad en este sentido, en el sentido de que los aztecas son iguales en el plano de que naturalmente pueden llegar a ser buenos cristianos. O sea, el cristianismo está para todos, está ahí, está latente. Los españoles llegaron al cristianismo y los aztecas necesariamente van a llegar también. Entonces, no hay que aniquilarlos por eso mismo, porque pueden en algún momento ser cristianos. Entonces estamos pensando en que el fin, inclusive en definitiva de las casas, termina siendo esta idea, esta necesidad de que el azteca se convierta al cristianismo. Entonces es igual solamente por eso, porque puede tranquilamente llegar a ser un cristiano. Y todo lo que dice hay un peligro de asimilación, asimilar al otro, que termina siendo, uno reconoce al otro en su particularidad, reconoce que es una persona, reconoce que es un igual, pero en ese reconocer que es igual, en ese reconocer de las casas, porque también, ¿no?, por lo general a de las casas se lo suele retratar como el amigo de los indígenas, el que lucha por sus derechos, pero lo que termina siendo en realidad es ese peligro de asimilación, es decir, lo reconozco, respeto su vida, siempre y cuando reconozca que hay un Dios verdadero que es este. Entonces, yo lo respeto, lo reconozco porque sé que en el fondo, lo que decíamos antes, no puede ser un cristiano. Entonces, este peligro de asimilación, que lo que termina siendo, lo que le interesa al autor en términos antropológicos es negarlo a ese otro. Lo terminás anulando, lo terminás convirtiendo y termina haciendo lo mismo que vos. Y así como al principio destacábamos que eran situaciones de comportamiento, de actitudes de los españoles para con los indígenas, descubrir, conquistar, amar y conocer, Todorov va a lanzar una tesis, la tesis fundamental también del libro, que nos parece fundamental, que es a veces este derecho de simpatizar con el otro, de amarlo, de reconocerlo como un igual, nos termina generando lo contrario, terminamos asimilándolo o no comprendiéndolo, es decir, anulándolo en su otredad. Por ejemplo, página 204 dice: si bien es indiscutible que el prejuicio de superioridad, o sea, el de Sepúlveda, constituye un obstáculo en la vía del conocimiento, también hay que admitir que el prejuicio de igualdad es un obstáculo todavía mayor, es decir, lo que hacen las casas es un obstáculo mayor, pues consiste en identificar pura y simplemente a otro con la propia idea del yo, o con el propio yo, es decir, el otro no tiene los mismos derechos y el otro deja de existir. Esa es la idea que tiene las casas. Y el último acápite se llama Esclavismo, Colonialismo y Comunicación, y ya arranca con una frase muy contundente que dice, bueno, ok, de las casas amaba, por eso el título Amar, y ahí nos ilustra un poquito más de por qué lo titula así. De las casas amaba o simpatizaba, quizás ese sea el mejor término, simpatizaba con los aztecas, pero hay que ver hasta qué punto sirve, digamos, de qué sirve si vas a anular al otro. Y sobre todo hay que ver la actitud de las casas. Por ejemplo, cuando hablábamos de la famosa masacre en Cuba, de las casas es parte de esa masacre, es un observador, él se coloca un poquito más ajeno, pero ¿qué es lo que hace? ¿Imposibilita que los españoles hagan eso? No, lo único que hace es se acerca a los más moribundos. Es escabroso decirlo, pero es lo que escribe el mismo las casas, a los destripados, a los que estaban sangrando, a los que sabía que le quedaban segundos de vida, y los bautizaba. Es decir, los bautizaba para que ingresen al reino de los cielos. Esa es la actitud de las casas. No le interesa mucho, sí le interesa según su concepción, pero simplemente en términos de que sean cristianos. Ese es el único plano de igualdad y el único plano de conocimiento que le interesa al otro. Entonces, no le está interesando conocerlo, sino simplemente asimilarlo. Vale siempre y cuando sea lo mismo que yo. Y lo que nos tenemos que preguntar acá es hasta qué punto de las casas piensan la humanidad de ese otro. 1514 se desprende de sus esclavos indígenas. Recién en 1534 hace lo mismo con sus esclavos africanos. Entonces uno podría pensar, tardó 30 años en darse cuenta de que los africanos también son personas. ¿Por qué? Porque él pensaba, estaba muy preocupado en evangelizar, en hacer cristianos a los nativos americanos, cosa que no creía posible en los africanos, lo que vuelve a ilustrar esa idea de que él está preocupado en la humanidad de las personas si pueden llegar a ser cristianos. Si no, se entera un poco tarde, para 1544, de que los africanos son también similares en el raciocinio a los aztecas, sobre todo a los europeos, pero bueno, eso nos ilustra, ¿no?, qué mentalidad tiene de las casas. Y también tenemos un de las casas preocupado cuando condena la esclavitud, también lo hace en términos de suavizarla. No está tan pensando en términos de decirle al rey nos parece pertinente frenar la esclavitud, sino simplemente suavizarla, y que eso va a ser redituable también para los españoles. Es decir, si mejoramos el trato con los esclavos, si mejoramos el trato para las personas en general en México, va a ser conveniente, van a mejorar las arcas. Entonces lo piensa siempre en términos también económicos, es decir, hablarle al rey de lo lindo que podría ser tratar más humanitariamente, pero en términos meramente utilitaristas y económicos,
y no tanto en términos humanitarios. Hay que tratar bien al otro porque la corona española puede perder. Y Todorov sabe que está siendo muy duro con las casas acá. Nosotros estamos siendo bastante duros con él también. Y dice, hay que reconocer que de todas formas estamos hablando de 1500 y las casas fue un personaje muy importante para suavizar estas condiciones de explotación a las que eran sometidos los indígenas. Por ejemplo, una famosa ordenanza bajo Felipe II, que es 1573, donde se le reconocen, ¿no?, derechos como los conoceríamos hoy en día, pero suavizar la esclavitud, frenar los malos tratos, todo eso tiene mucho que ver con el pensamiento de las casas, de todo lo que estuvimos diciendo antes, pero también con el pensamiento de, por ejemplo, un Hernán Cortés. Recuerden que nosotros hablamos de las apariencias. La palabra no es que desaparece la conquista, o en términos de encontrar una zona, hacerse cargo, regalársela al rey de España, pero eliminar la palabra conquista, sino colonizar, habitar, poblar. Entonces no eliminamos eso, sino que simplemente aparentamos ser otra cosa. Entonces vemos en esta ordenanza 1573 tanto ideas de las casas como ideas también de Hernán Cortés. Y también algo que introduce Cortés, y sobre todo nosotros en el capítulo 4 vamos a hablar de varios autores, que no son tanto conquistadores, sino más evangelizadores, cómo intentan conocer, y se empieza a introducir esta palabra de, es totalmente anacrónico hablar de etnólogos o de antropólogos, pero lo que está haciendo Todorov es decir, hay que ver hasta qué punto no se puede hablar de determinado, no método, pero sí de una actitud de un etnólogo, es decir, una persona que intenta comprender a ese otro. A veces se lo quiere eliminar físicamente, se lo comprende para eso. Pero incluso a veces en el plano de, que es lo que comentábamos antes, ¿no?, en el plano de querer amarlo, de querer asimilarlo, terminas anulándolo. Entonces hay que tener presente esta idea del conocimiento, ese otro para comprenderlo, para evangelizarlo mejor, para conquistarlo mejor, hay que comprenderlo. Entonces, esta figura de Hernán Cortés nos introduce en eso, en esa idea de que hay que comprender al otro cómo funciona. Hernán Cortés, que no está preocupado muy al principio, como decíamos antes, en agarrar todo el oro e irse, sino establecer contacto con pueblos vecinos, saber cómo funciona, cómo es la dinámica, cómo es la forma de organizarse de los aztecas, para ir por el imperio todo. Entonces hay un afán de comunicación con Malinche, por ejemplo, entonces de conocerlo, de comprender aquello que se va a conquistar con estos fines igual, ¿no? No con fines de científicos o de enciclopedistas, que en el capítulo 4 vamos a ver que sí sucede, pero al menos en Hernán Cortés está esta idea de comprenderlo simplemente para conquistarlo. Y Todorov dice, hay un mural en el Palacio Nacional de México, de Diego Rivera, que ilustra y muestra a un Cortés sanguinario frente a las casas conciliador con los indígenas. Dice, hay que buscar más las similitudes que las diferencias. Y él encuentra estas similitudes, que es, en primer lugar, creían en la sumisión de América a España. Es evidente que ambos creen en una inferioridad y que España, y que América se debe someter a los designios de España. Eso es innegable que ambos comparten esas ideas. Entonces son más las similitudes. En segundo lugar, creen que hay que asimilar a los indios a la religión cristiana, que en este caso sería, ambos suponen también, de que es superior y que es la única verdadera. Es decir, los indígenas tienen religiones falsas, hasta diabólicas. Y por último, una preferencia por el colonialismo en detrimento del esclavismo. Vamos a ver que ambos incluso le hacen recomendaciones a los reyes de abandonar el esclavismo y tener formas un poco más suaves de dominación para ese otro. Aunque Hernán Cortés vamos a ver que creía en el repartimiento, pero en líneas generales se ven estas coincidencias en estos modos y en estas formas de comprender a ese otro, tanto de Hernán Cortés como de las casas. Y por último, también nos parece súper importante algo que Todorov no explica, o al menos lo deja en este sentido, en términos de pregunta. Por la forma de redactarlo parece que está pensando más en un auditorio, es decir, hacer un comentario o una ponencia y invitarnos a pensar, que es cómo conciliar autodeterminación y no injerencia. Y pensado en términos, lo que le interesa a él, en términos de comunicación. ¿Hasta qué punto es condenable el hecho de que los aztecas aprendan el idioma español? ¿Hasta qué punto es condenable el cuantificar, en términos numéricos, el medir? Esto lo decíamos en capítulos anteriores. Determinados avances técnicos efectivos, evidentes, es real que el bronce es superior a la madera. Entonces, ¿hasta qué punto no cuantificar eso o no reconocerlo? Y supongo que sabe, que lo está argumentando en ese sentido, en sentido de defensa de que va a ser tildado como un eurocentrista, es decir, un autor europeo que cree saber qué es superior, qué es inferior, simplemente poniendo el caso del bronce y de la madera, o avances técnicos, en este caso avances en la lengua, por el hecho de comprender a un otro y el otro no comprenderlo.
Y pone el ejemplo de, bueno, hay que ver hasta qué punto, ¿no? También los aztecas son los habitantes naturales, los habitantes normales, los que autodeterminarían los sucesos que pasen en Mesoamérica, porque también son llegados, había civilizaciones anteriores a ellos mismos se muestran como conquistadores y están asustados porque piensan que a quien tienen enfrente es un dios que los va a venir a castigar por su opresión hacia los pueblos vecinos. Y además, también, ¿qué es natural de qué? Nosotros podríamos decir también que en algún momento todas las civilizaciones llegaron. Si suponemos, si creemos en la teoría del estrecho de Bering, hace más de 40.000 años, en algún momento, a pie, cruzaron desde Asia hacia América las primeras hordas, tribus de cazadores y recolectores. Entonces, ¿hasta qué punto no llegaron en algún momento y se fueron amoldando y se fueron aculturizando, adoptando cosas del lugar? Entonces, Todorov plantea eso. ¿Hasta qué punto podemos defender esta autodeterminación al infinito? Es decir, bueno, no podemos... ¿Hasta qué punto la civilización hoy en día, no pienso en la civilización latinoamericana o la de México, él está pensando en México, hasta qué punto no es reivindicable que la Virgen de Guadalupe, por ejemplo, ¿no? Hasta qué punto es algo malo esa existencia, esa mixtura de cultura, cuando eso pasa siempre, cuando el idioma francés, el idioma alemán, el idioma inglés, es evidente que se mezclaron con muchas tradiciones, con muchas culturas. O sea, ¿hasta qué punto hay que condenar esta mixtura? Y uno puede decir, sí, tranquilo, porque estamos hablando en el caso de personas que vinieron caminando, que llegaron caminando de una punta a otra de América, y acá estamos hablando de un genocidio. Eso lo menciona el autor, pero acá es un poco más suave porque lo plantea en términos de pregunta. Nosotros estamos haciendo hincapié en, no olvidemos, que esta mixtura de culturas no es un encuentro, no simplemente es un violento choque donde donde un grupo asesinó, masacró a otro. Y más o menos para defenderse, Todorov dice, termina con algo genial, al menos en términos de lo que él plantea, ¿no? Como defensa. No es necesario encerrarse en una alternativa estéril o justificar las guerras coloniales, porque pareciera que uno es o entonces condena o entonces defiende. Entonces sería una alternativa estéril o justificar las guerras coloniales en nombre de la superioridad de la civilización occidental, o rehusar toda integración con el extranjero en nombre de la identidad de uno mismo. La comunicación no violenta existe y se la puede defender como un valor. Eso es lo que podría permitirnos actuar de modo tal que la tríada esclavismo, colonialismo y comunicación no solo sea un instrumento de análisis conceptual, así se titulaba el último capítulo, sino que también resulte que corresponde a una sucesión en el tiempo. Esclavismo, colonialismo y comunicación. Él dice, nosotros lo planteamos ahora en términos analíticos, cómo lo pensaba incluso Hernán Cortés, cómo lo pensaba Las Casas, este anteponer igualdad, desigualdad, esclavismo, colonialismo, pero nosotros lo que tenemos que tener en términos históricos, es decir, estuvimos en el esclavismo en algún momento, una forma de dominación más suave, hasta ahí nomás, es el colonialismo, y tenemos que dar paso a la comunicación, a la efectiva comunicación. Entonces es lo que él propone, repito, no solo en términos analíticos, sino también en términos de necesariedad histórica. Eso fue todo el capítulo número 3. Voy a armar muy prontamente, hoy o mañana, el capítulo número 4. Nos estamos viendo en la próxima. Lo de siempre, si les gustó, si les sirvió, suscriben, comentario abajo y nos estamos viendo en la próxima.